Bien importante cuando el Señor dice, Él es el que enriquece y no añade tristeza, porque como les digo, hay mucha gente que sí tiene todo lo material, tiene todo lo que quiere, mas sin embargo, hermano, ¿de qué le sirve pues estar postrado en una cama o muchas otras cosas? Mientras que el Señor a nosotros nos ha bendecido con todo. La Biblia dice en Deuteronomio 8, solamente se lo voy a leer, porque fíjate, hermano Mauricio, que Él es el que le está hablando que los enriquece, ¿verdad? Pero con condición. Y lo lindo del día que vivimos hoy, hermano, después de que Cristo fue a la cruz, hoy no hay condición para los que hemos venido a Cristo Jesús. Deuteronomio habla de que Él nos enriquece, pero con condición, y la condición es esta, mira. La condición es, dice el Señor en el versículo 1, versículo 1 de Deuteronomio, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, ahí está, hermanos, la condición, donde dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que puedas recibir toda esa bendición. En inglés es if. Okay. You want my blessing? Yes. All right. Okay. You have to do this, and this. Hermano, no solamente eran 10 mandamientos. Aparte de los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra, habían 600 más que debían de atender, poner cuidado y cumplirlos para poder recibir esa bendición de Dios. ¿Okay? La condición enorme, inalcanzable, imposible de alcanzar. Ahora vea conmigo Efesios, el libro de Efesios o la carta a los Efesios, por favor, y el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Dice, capítulo 1, versículo 3. Eso es bien importante. Saben que ustedes, hermanos, que la semana pasada hablamos de un tema donde yo hice énfasis en lo que Cristo habló en su ministerio terrenal, ¿verdad? Y lo que Pablo dice en las epístolas paulinas. Hay un espacio entre ellos, y hay una tremenda diferencia entre lo que se habló Cristo en su ministerio y lo que Pablo habla. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la cruz. La diferencia la hace la cruz del Calvario, ¿verdad? La diferencia la hace el sacrificio cruento de Cristo Jesús en la cruz. Cristo Jesús, hermano, dice, nació bajo la ley. Nació bajo la ley y vivió bajo la ley. Y hablaba conforme a lo que es la ley y los mandamientos del Señor. Y Él no vino solamente a hablar, sino a cumplir cada detalle de la ley. Los 10 mandamientos, sí, y todo lo que se requería. Cristo fue el único capaz de poder cumplir toda la demanda de Dios. Diga demanda. Demanda de Dios. Demanda de Dios. Con la demanda, hermano, viene junta la aprobación o la desaprobación. Ok, fíjese pues,
allá leímos en Deuteronomio que hay condición para que Dios bendiga. Ahora, en Cristo Jesús, dice la Biblia, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms. Oh, wow. O sea que allí, hermano, lo que Cristo, la bendición de Jesucristo para usted y para mí es completa. Es completa. De manera que al Hijo de Dios, hermano, no le haga falta absolutamente nada. All right. Nosotros podemos, hermano, amanecer rogándole a Dios y usando nuestra fe, ¿verdad? Desde el momento que nosotros nos levantamos, usando nuestra fe y pidiéndole al Señor por muchas cosas erróneamente. Y usando nuestra fe. Pero yo le voy a decir una cosa en esta tarde, hermanos, y yo quiero que me ponga mucha atención y empiece a practicarlo. Todo lo que usted necesita, cuando usted se levanta y le da gracias al cielo, póngase de pie y dígale: Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, porque soy tu hijo. Y gracias, Dios mío, porque no hay ninguna condenación para mí. Gracias, Padre, porque tú me miras a mí santo, limpio, y porque tú me miras a mí como miras a Jesucristo, y porque tú me amas a mí como amas a Jesucristo. No importa que digan los que quieran hablar, o los que quieran decir algo, o los que quieran opinar. Esa es la fe en Cristo. Diga: fe en Cristo. ¿Cómo usted me puede explicar la fe que usted tiene en Cristo? ¿De qué manera usted me puede explicar su fe en Cristo? Cuando nosotros hablamos, hermano, póngame atención por favor, de fe en Cristo, es porque nosotros creemos todo lo que Él hizo por nosotros. Esa es la fe verdaderamente en Cristo, que yo creo que lo que Él hizo, lo hizo por mí. En otras palabras, es como que yo lo hubiese hecho. Porque Cristo Jesús, hermanos, es el sacrificio sustitucionario de Dios. Es la ofrenda perfecta de Dios. La demanda de Dios, hermano, era tan grande que solamente Él mismo podía satisfacerla. Cuando hay una demanda, hermanos, hay una aprobación. Y Dios, hermano, cuando Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros, fue aceptada la ofrenda. Y por eso es que la Biblia habla de los aceptos en el amado. Eso es lo que significa, hermano, nuestra fe en Cristo. Que nosotros creemos que todo lo que Él hizo, lo hizo por mí. Por eso yo solamente me levanto, hermano, y le digo: Señor, gracias. Gracias. La mayor parte de nosotros los hermanos decimos, hermano, que nosotros dejamos de hacer cosas que el mundo hace y de gustarnos cosas que el mundo le gusta por el amor que nosotros le tenemos a Dios. Y oiga eso, hermano, eso no es cierto. Eso no es cierto.
Juan, el amado, dice, las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, dice, están allí porque el amor del Padre no se ha manifestado en vosotros. Cuando hay atracción grande, hermano, por este mundo, cuando la corriente de este mundo, hermano, nos arrastra, nos atrae y queremos vivir en esa corriente, Juan, el apóstol, dice, es porque el amor del Padre todavía no se ha manifestado en tu vida. Y el amor del Padre no se puede manifestar en la vida de nosotros los hijos de Dios si no practicamos diariamente nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo significa, amados hermanos, creer lo que Él hizo en tu lugar. Y nada más. Dice, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí, esto es lo de menos. Esto es lo de menos. Hermano, usted sabe que yo se lo garantizo por lo que Dios dice y por lo que Dios me ha enseñado. Se lo garantizo que si usted comienza a usar su fe apropiadamente, su fe en Cristo, cada una de nuestras vidas va a revolucionar tremendamente. Para bien, para gloria del Señor, para victoria de tu vida. Aleluya. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí? Hablamos de perdón. ¿Verdad que hablamos de perdón? Hablamos de que un hombre le debía cierta cantidad, millones a uno, y a quien le debían era el rey. Y el rey dice, viendo que era imposible que esta persona pudiese pagarme los millones que me debía, lo llamó y le perdonó su deuda total y completamente. Que había sido perdonado a su vez, va con alguien que le debía no millones, sino un par de pesos. Y le dice, ¿sabes qué? Vengo a que me pagues lo que me debes. Y aquel le tomó la misma actitud que él tomó y le dice, ¿sabes qué? Perdóname, ¿me puedes esperar quizás unos días mientras yo reúno el dinero y te puedo pagar? Le dice, no, tú me pagas ahora mismo. Y si no me pagas, te voy a meter preso hasta que pagues lo que me debes. Entonces el Señor dice en su parábola, hermano, que mandó a llamar a este injusto, ¿verdad? Porque él lo había perdonado y a su vez no había perdonado a aquel que le debía tampoco. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no perdonaste a tu hermano habiéndote yo perdonado toda la deuda grande que tenías conmigo? Yo te perdoné y tú no pudiste perdonar a tu hermano. Entonces dice, guardias, métanlo a la cárcel hasta que pague a su último cuadrante o su último centavo de los millones que me debe. Jesucristo dice, de esta manera, dice, hará el Padre con todos aquellos que no perdonan a su hermano de todo corazón. Oiga eso, hermano. De esta manera hará Dios el Padre
con todos aquellos que no perdonan a su hermano de todo corazón, de todo corazón. El pasaje comienza hablando, hermano, que Pedro le dice al Señor, le pregunta y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? Y el Señor le dice: no, 7 veces no. Le dice 70 veces 7. Y es un número, hermano, que tiene que ver solamente con puro 7. 70 veces 7. ¿Ya? Lo que el Señor le está diciendo es que tú tienes que perdonar a tu hermano de una manera perfecta. Perfecta. Porque Pedro le dice 7 veces es posible, ¿verdad? Pero el Señor le dice, no 7 veces, le dice 70 veces 7. O sea, en otras palabras, perfección, perdón. Ahora, ¿quién es el hombre o la mujer que ha venido a esta tierra que es capaz de poder perdonar de una manera perfecta? No hay. No hay. ¿Verdad que no hay? Ni habrá nadie que pueda perdonar de esa manera. ¿All right? Eso lo dijo el Señor antes de ir a la cruz. Ahora vea lo que dice el Señor, hermano. Lo que dice el mismo Señor en la carta a Pablo. Aquí mismo en Efesios habla de eso. Y dice en el capítulo 4 de Efesios y el versículo 32. 4:32 de Efesios. Hablando de perdón también. ¿Qué dice? Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. O sea, hay que perdonar, hermanos. Perdonar es algo que debe ser practicado por cada uno de nosotros en la iglesia, como hijos de Dios. ¿Okay? Y no de una manera liviana, sino que ahora la iglesia, hermano, tiene la capacidad de poder perdonar a sus hermanos como Él ha sido perdonado. Fácil. ¿Cómo? Como Cristo me perdonó a mí. ¿Sabe cómo Cristo me perdonó a mí? Hay algunos de los que están acá, después de haber escuchado tantos mensajes, hermano, que yo he hablado acerca de esto. ¿Me puede decir usted cómo es que Cristo lo ha perdonado a usted? Para que podamos tener una idea de cómo nosotros podemos, hermano, porque podemos hoy en Cristo Jesús perdonar de la misma manera. ¿Cómo? ¿De qué manera Cristo nos ha perdonado a nosotros? A ver, ¿alguien? ¿Ah? ¿Eh? Eternamente. ¿Ah? Eternamente. ¿Por qué es que los hijos de Dios y los cristianos vienen a pedirle perdón a Dios y andan todos entristecidos y andan con una carga grande, hermano, y pidiéndole perdón a Dios? ¿Sabía usted que el Padre nos perdonó de una vez y para siempre? Y que el Padre jamás se acuerda de su mal comportamiento. Desde que usted vino a Cristo, todo lo que Él mira es a su Hijo en usted. Es a su Hijo en usted. Eso es la fe en Cristo. Eso es la fe en Cristo. De otra manera, hermano, es fe en lo que yo hago para poder obtener la bendición, el favor y la aprobación de Dios. El favor, la aprobación de Dios para mí es a través de Jesucristo, y ahí es donde yo
descanso cada segundo de mi vida en lo que Él hizo, no lo que yo he hecho o lo que pueda hacer. Por eso la gracia de Dios, hermano, es un favor inmerecido. Gracia es un regalo que usted y yo no nos merecemos. El favor que yo no me merezco, que yo no me merecía, que yo no me merezco y que yo nunca, por mis propios méritos, podré merecer. ¿Sí? En otras palabras, Dios, el Padre, conmigo nunca estuvo satisfecho. Hoy no está satisfecho el Padre conmigo, como persona, como ser humano, por mis virtudes o mis desvirtudes, por las buenas cosas que yo hago o por las malas, ni en el pasado, ni hoy, ni en el futuro. Pero Dios sí está completamente satisfecho conmigo a través de Jesucristo. Por eso mi fe, hermano, mi fe es en Cristo. Pero ¿cómo puedo traducir yo esa fe en Cristo? Mi fe es en que yo creo, practico y confieso lo que Dios hizo en mi vida de una vez y para siempre. ¿Cuándo me perdonó? Me perdonó de una vez y para siempre, porque me perdonó perfectamente. Si Dios me perdona hoy, fíjese, habiendo yo cumplido en Cristo Jesús la demanda de Él, que era perfección, si Él me perdonó cuando aceptó el sacrificio de Cristo y me perdonó perfectamente porque el sacrificio era perfecto, y la demanda, hermano, fue cumplida, y la aprobación, hermano, fue perfecta de parte del Padre. Entonces, si hoy, el siguiente día, el Señor no me acepta, entonces Dios no es santo, santo, santo. Pero su santidad, hermano, su santidad, en su santidad implica la veracidad e implica, hermano, su palabra. Cuando Él dice, yo te perdono y yo te acepto, es de una manera perfecta, es de una manera única y para siempre. ¿Cuándo ha oído usted esto? ¿Lo ha oído? Aquí lo hemos hablado, hermano, de esto. Esta es la grandeza del Evangelio. Estas son las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Y sí? Ahora, ¿por qué el Señor habla de disensiones? En el pasaje que vimos de Efesios 4 dice, quítense las griterías, quítense los chismes, quítense todo eso, quítense todas esas cosas, quítense. ¿Sabe por qué? Porque todavía están ahí. Porque todavía el amor del Padre todavía no se ha revelado en estos hermanos a quienes el Señor le está hablando. El problema, hermano, es que todos estos son hermanos ya porque Cristo los ha lavado, pero no tienen el entendimiento y todavía no están practicando la verdadera fe en Jesús. Nuestra fe no es en nadie más, hermano. No debe ser en nada más, ni en nadie más que en Cristo Jesús. Mi fe es en lo que Él hizo. Mi fe es confesar. Sí, en la mañana. Padre, bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque ninguna condenación hay para mí. Gracias, Padre, porque tú me miras hoy y me mirarás siempre por la eternidad como miras a Jesucristo. Esa es mi fe. Esa es la fe en Cristo. Dudar de eso, hermano, es deshonrar la obra perfecta de Cristo Jesús en el Calvario.
Aleluya. ¿Me puedes poner otra vez Efesios 4, Ricky, por favor? 4. El versículo es 4:30. En español dice de esta manera, y yo sé que usted lo va a entender. El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo no sé si usted nota, hermano, pero aquí la rogativa de parte del apóstol es, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Okay? Pero a la misma vez en el mismo versículo le dice, con el cual fuisteis sellado. O sea que a Dios, a su Espíritu, por tu comportamiento lo estás haciendo sentirte un poco triste, pero de todas maneras, sellado ya estás por Él. Y el sello significa garantía de que eres propiedad de Dios. Para el día de la redención completa. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque es posible quitar todo eso en la fe de Cristo. Solamente ponte a pensar, ¿de qué manera Cristo me ha perdonado a mí? Me perdonó lo que yo hacía antes de conocerle, me perdona hoy en el presente y me perdona el resto de mi vida. Cada cosa que yo haga de aquí para allá, hermano, está cubierta por la sangre de Jesucristo. Todo. De esa manera me ha perdonado el Señor. Cuando usted mira eso y piensa eso, wow. Y luego dice el Señor, antes sed benignos. Versículo 32. Unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermano, en la iglesia, si nosotros entendemos estos pasajes, en la iglesia no tiene por qué haber dificultad entre nosotros. No tienen que haber disensiones, mucho menos pleitos. Es que hemos entendido, hermano, de la manera como Cristo me ha perdonado a mí. No hay nada que Cristo no pueda perdonar en mi vida. Y esto, ¿sabe a qué me lleva? A tener mucha gratitud con mi Dios. Por ejemplo, si yo me porto mal con el hermano Rafael, y me porto mal una vez, y me porto mal 2 veces, y me porto mal 3 veces, y 4 veces, ¿y sabe qué? Y el hermano, como ha entendido esto, hermanos, ¿verdad? El hermano, todo lo que hace es comprenderme, y ponerme la mano en mi hombro, y decirme, hermano Rigo, yo le amo, y yo sé que el Señor, porque Él lo puede todo, Él lo va a llevar a usted a un entendimiento hermoso, como a mí me ha enseñado. Hermano, tu benignidad
¿qué cree que va a producir en mi vida? ¿Ah? No, no solamente arrepentimiento, gratitud para ti. Tu benignidad, la benignidad de Dios, el amor de Dios, guía al hombre perverso a arrepentimiento. Ahora no es que tú pecaste y apedréenlo y mátenlo. Ahora es la benignidad de Dios. Hermano, la benignidad es la paciencia, el amor que Él tiene para con nosotros hasta que nosotros llegamos a entender su voluntad perfecta. Y empezamos a actuar y a vivir correctamente como mejores seres humanos, como mejores padres, como mejores ciudadanos, como mejores esposos, como mejores esposas. Porque la benignidad, la paciencia amorosa del Padre nos ha llevado acá, nos ha esperado hasta que nosotros entendamos. Entonces, de la misma manera, cuando yo he entendido este amor de Dios, ¿sabes qué? Yo no te reprocho, no. Yo te comprendo y espero. Eso a mí, que soy el agresivo, ¿vienes? Dios está calando mi corazón y me va a llevar, hermanos, un momento a enseñarme y a tener mucha gratitud y mucho agradecimiento por tu paciencia, por tu amor, por tu comprensión. Eso es lo que Dios hace. Eso es el mensaje, hermano, aquí en el versículo 32 precisamente, donde dice el Señor: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Pero ¿cómo? Eso no es posible. Esto es una cosa perfecta. Ya, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Oh, wow. Si no lo haces hoy, ya tú eres lavado con la sangre de Jesucristo, eres sellado, eres propiedad de Dios, no hay problema, la vida eterna es tuya. Pero es mejor vivir en paz que en disensiones. ¿Sí o no? Y esto es posible por el Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Cuántos son obedientes a Dios en esta noche, en esta sala? ¿Cuántos pueden decir yo soy obediente a Dios? Max, ¿tú eres obediente? ¿No? ¿No eres obediente? Ok. Debe de serlo. You should be my brother. Mire el dedo. Pero mire cuántos me están apuntando a mí. Yo apunto con uno y 3 me apuntan a mí. You should be. You should be. En 2 de Corintios, hermanos, 2 de Corintios, y el capítulo 10 de 2 de Corintios. Versículo 3. ¿Quién me quiere leer versículo 3? Bien alto. We are humans, but we don't act as human. As regular humans. Wow. We are humans. ¿Cómo está eso?
El pasaje, hermanos, va a hablar de obediencia. Y hablé de perdón. Ahora en este pasaje va a hablar de obediencia. Y nosotros en la iglesia pensamos que nosotros podemos ser obedientes a Dios. Y nos pasamos, hermano, en la iglesia por años y años tratando de obedecerle a Dios. En otras palabras, para que Dios esté contento, para que Dios sea complacido por nuestra obediencia. Error. ¿Por qué error? Porque tu obediencia no es suficiente. Vamos a lo mismo. ¿Cuál fue la única obediencia perfecta que agradó a Dios? La de Cristo Jesús. La obediencia que agradó al Padre una vez y para siempre fue la de Cristo. Tu obediencia queda corta. Tu obediencia es parcial. Y la demanda de Dios, hermano, es demasiado alta. De manera que cuando viene tu obediencia y tú la presentas delante del Padre, quedas corto, o sea, no eres aprobado. Y ya ve usted, hermano, que en las escuelas y en los colegios, ustedes que están estudiando todavía, ustedes someten exámenes, ¿verdad? Y entonces hay un estándar, hay una demanda cuando tú te sometes un examen. Y lo ideal es un 100%. Pero un 90% está bien, un 80% está bien, un 70% está bien, un 60% está bien. Porque somos humanos y pensamos de esa manera. Y con un 60% tú pasas, ¿verdad? Y tú vas a otro nivel. No así con Dios. Nadie va al cielo con 90%. Nadie va al cielo con 80 y con menos posibilidades. Al cielo, hermano, vas únicamente con 100%. Cuando cumples la demanda total y completamente de Dios, y Dios, que es el juez, lo aprueba. Cuando la demanda, hermano, exigida es cumplida, Dios la juzga y la acepta. La demanda fue cumplida y exigida a Cristo Jesús. Cristo la cumplió perfectamente. Dios la juzgó y la aceptó. Y cuando la aceptó, hermano, es la única que Él acepta. 100%. No 90%. 90% no sirve. 95% no sirve. Solamente sirve el 100%. Y de eso nosotros los humanos no somos capaces. No hemos sido capaces, no somos ni nunca seremos capaces. Por eso es Cristo, hermanos. It's all about Christ. Es Jesús el que cumplió, no por Él. Él lo cumplió en tu lugar. Él obedeció, hermano, como siervo. Fue encontrado como siervo y en calidad de siervo, él, hermano, se humilló, se anonadó hasta lo sumo. Y por eso es que Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese de que Él es el único que merece gloria, de que Él es el único que pudo hacerlo, de que mi fe está puesta en Él y de que todo lo que yo pueda hacer, hermano, la gloria va para Cristo Jesús. Esa es la fe.
y la única fe que agrada al Padre. La fe en su Hijo Jesucristo. Y lo leo en español, hermano. Dice el versículo 3. Pues aunque somos humanos y andamos en la carne, no militamos según la carne. Somos humanos, pero sabemos, hermanos, que hay una guerra que pelear. ¿Qué? ¿Una guerra que pelear? ¿Sí? No. Sabemos que hay una guerra que ya se peleó. Oiga, ponga atención, hermano. Porque la gente, hermano, dentro de la iglesia dice, es que está duro, hay que pagar un precio. Es que la lucha es fuerte. Hermanos, aunque andamos en la carne, no peleamos nuestra pelea con armas carnales, sino we use God's mighty weapons. Did you read that? We use God's mighty weapons. Aleluya. Not worldly weapons. ¿De qué está hablando? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Oiga lo que se está hablando. Y sí, la guerra, la guerra puede ser ganada por el enemigo, hermano, y nosotros los cristianos podemos estar en derrota cuando no hay razón para estar en derrota, sino en victoria, porque la victoria ya ha sido obtenida por Jesucristo. Pero si usted usa armas carnales, usted no puede vencer, usted no puede ser feliz, usted no puede ser realizado como hijo de Dios, como cristiano. Usted no puede realizarse si usted usa y continúa usando las armas, hermano, humanas. Todo va a dar a la fe en Cristo Jesús. Vea conmigo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Now worldly weapon to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. ¿De quién son esos, hermanos, razonamientos humanos? El enemigo le viene y le pone dificultades en su vida diariamente. Y cuando usted, hermano, empieza a razonar con el enemigo, usted es presa fácil. Usted no tiene los argumentos suficientes que este ser que fue creado por Dios, hermano, inteligente, hermano, sumamente inteligente. Nosotros somos destrozados en nuestra mente y somos engañados y somos llevados, hermano, y nos roba la bendición. Cuando nosotros usamos nuestro razonamiento, porque a lo mejor nos creemos inteligentes, porque tenemos algún conocimiento. No. Aquí lo único que nos libra de todo esto, hermano, es usando la fe en Cristo. ¿Qué es la fe en Cristo una vez más? Hermano, la fe en Cristo es confesar, proclamar, aceptar lo que Jesús hizo en mi lugar. Padre, gracias porque ninguna condenación hay para mí. Padre, gracias porque por la manera como tú me miras a mí, Señor. ¿Cómo me miras, Señor?
Te miro santo, te miro limpio, te miro como a mi hijo Jesús, porque yo te acepté por Él. Yo te amo por Él, porque Él tomó tu lugar, cumplió lo que yo demandaba. Esa es la fe en Jesús. Eso es lo único que me puede dar a mí la victoria día tras día, crecimiento espiritual, hermano, bendición material. Eso es lo único que va a realizarse en mi vida, hermanos. Lo único que de verdad va a demostrar que yo soy un hijo de Dios. La fe en Cristo Jesús. Ya lo expliqué 3 veces. Lo que es fe en Cristo Jesús. Pero continúen, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que destruye todos estos argumentos, hermano? No, tú no eres tan santo. Tú tienes que orar 10 horas al día. Tú tienes que ayunar. Tú tienes que dar tu diezmo con reglamento preciso. Tú tienes que hacer. No. Cristianismo es, hermano, esto precisamente. Todo fue hecho ya por el Señor Jesús. Todo. Hermano, no le hable así a los hermanos. No van a venir cuando quieren. Déjelo. Ese es su nivel. Pero el Padre está teniendo paciencia con cada uno de nosotros y nos está esperando. Y la obra que Él comenzó la va a perfeccionar. No porque yo estoy, hermano, manipulando el asunto. No tengo ningún trabajo en manipular absolutamente nada. Mi trabajo es decirle la verdad. Mi trabajo, hermano, es descubrirle la verdad, lo que el Señor dice en su palabra. Ese es mi trabajo. No manipular a nadie. Versículo 5, oiga eso, hermano. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es altivez contra el conocimiento de Dios? En que yo, hermano, yo debo de hacer, yo debo de cumplir, yo debo de obedecerle a Dios. Tú puedes obedecerle a Dios cuando ya alguien obedeció perfectamente. Tú vas a obedecerle a Dios de una manera miserable. ¿Y crees tú que Dios va a atender tu obediencia? Tu obediencia que no pasa de este techo. Tú vas a preferir empezar a obedecer a Dios por ti mismo y vas a despreciar la obediencia perfecta que fue hecha en tu lugar por Jesucristo. Esos son los argumentos, hermano, que agobian a la iglesia tremendamente. Que queremos nosotros agradar al Padre cuando al Padre no podemos agradarlo. Nunca lo hemos agradado. No lo agradamos hoy, no lo agradaremos mañana, ni todos los días que vivamos. El Padre fue agradado por Jesús de una vez y para siempre. Y en mi lugar, hermano, porque Cristo Jesús es Dios Todopoderoso. La obediencia, hermano, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabes qué diablo mentiroso es?
Yo en la obediencia de Cristo es en la que descanso. Mi vida descansa y está depositada en la obediencia perfecta de Cristo. Escondida mi vida está en el Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Oiga, léame el versículo 6, por favor. Léalo, el versículo 6. ¿Cuándo tu obediencia va a ser perfecta? Según dice ahí. Porque ese es el estándar. Cuando tu obediencia sea perfecta, entonces todos los argumentos y toda la oposición satánica, hermano, va a tener que someterse. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tu fe sea puesta en lo que Cristo ha hecho por ti. La obediencia tuya es la obediencia de Jesucristo. ¿Sí? Es en la obediencia de Jesús, hermano, en la que debemos de descansar, porque ahí todo está hecho. ¡Wow! Versículo 6. Hermanos, por el amor del Señor Jesús, and after you have become fully obedient. ¿Cuándo es eso? Antes no. Solamente hasta cuando venga usted y tenga una obediencia perfecta delante del Padre. Entonces el Padre dice, ¿qué? Todo tiene que someterse. Nada se somete a mí por lo que yo sé, por lo que yo hago, por mis oraciones, por mis ayunos, por mis desvelos, por mi estudio, por mis estudios en la Biblia, hermano, y todo el tiempo que yo dedico. Nada de eso, hermano, llega al estándar de obediencia de Dios. Pero cuando dice, and after you have become fully obedient, we will punish everyone who remains disobedient. Fully obedience, hermano, es la de Cristo, la obediencia completa y perfecta de Cristo. Y ahí es donde yo descanso. Ahí soy feliz, ahí soy tranquilo, ahí tengo seguridad plena, ahí no hay dificultad. Sí, esta es mi poderosa arma. Esta es una arma. It's not a human weapon, it's a mighty weapon. Es un arma poderosa, poderosa para la destrucción de toda fortaleza. Y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, hermano, tiene que ser sujetado, dominado por mi obediencia perfecta. Y mi obediencia perfecta es la obediencia de Cristo, porque Él obedeció al Padre perfectamente por mí. No por Él, por mí. Aleluya. Wow, el Evangelio, hermanos. Lo más precioso que nos pudo haber ocurrido a nosotros es creer en el Evangelio de Jesucristo. Creímos en Cristo. Pero, hermanos, el entendimiento de su palabra, para eso es que nos reunimos acá. Para que Dios nos ayude a entender su palabra. La verdad
No es Él el que ha dicho, hermano, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si no conoces la verdad, ¿qué pasa? ¿Eres santo? ¿Eres salvo? Sí, pero no libre. Bendito sea Dios. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? ¿5? ¿10 minutos? Ok. Vamos a aprovechar estos 10 minutos. No creo, hermano, que podamos abarcar todo, porque esto es inmenso. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar. Vea conmigo entonces, hermano, vamos a ir a Romanos y el capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1, el versículo 5, hermano, comenzando con el versículo 5. Versículo 5 dice, through Christ God has given us the privilege and authority as apostles to tell Gentiles everywhere what God has done for them, so that they will believe and obey Him, bringing glory to His name. Ok, esta traducción no me habla, sí lo dice, pero de una manera un poco escondida. No me habla como debía es una traducción, recuerden. ¿Es la misma versión? ¿Diferente versión? Miren esto, hermano. ¿Qué versión es? New King James, ok. Es de lo más seguro que hay. Recuerden que la Biblia fue escrita en Nuevo Testamento, en Viejo Testamento y arameo, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento en griego. Y el griego, hermano, es mucho más sustancioso que cualquier otro idioma. Por eso Dios, este fue orden divino que fuera escrito en griego. Nosotros tenemos un poquito diluido el mensaje, ¿verdad? Pero vean lo que dice. Through him we have received grace and apostleship for obedience. Obedience to what? Obedience to the faith. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe, hermanos? Alex, ¿cuál fe? ¿Y qué significa la fe en Cristo? Y nada más. Lo que Cristo ha hecho por ti tiene que ver, debe de ver cada segundo de tu vida. Que ahí es donde está la victoria. Porque tú confiesas y aceptas lo que el Padre, esa es la perfecta voluntad de Dios, es Jesús. Y cuando tú crees a Jesús y confiesas y vives lo que Él dice, hermano, ahí está la victoria rotunda para el cristiano. Obedience to the faith. ¿Sí? Es la obediencia, hermano, a la fe. ¿Quién obedeció al Padre perfectamente? Cristo. Entonces mi obediencia es obedecer a la fe en Cristo. Y problema resuelto, como dicen los vendedores de carros. Problema resuelto. En el capítulo 1 de Romanos, usted va a encontrar, hermano, hasta el versículo 18, el 17. Dice el versículo 17: porque en el Evangelio
en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál fe, hermano? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Dígame. ¿Cuál fe? Porque la justicia de Dios se revela por medio de la fe y por la fe en Jesucristo. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe de qué? Por la fe en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Esa es la verdadera fe. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa justicia de Dios? La justicia de Dios, hermano, significa en que Dios, como poderoso, todopoderoso que es, Él tiene una demanda contra los seres humanos. ¿Ay? La demanda de para los seres humanos, hermano, es santidad. Para ir al cielo tiene que tener 100%, no 90%. Entonces esa santidad, hermano, esa demanda, que es la justicia de Dios, hermano, fue completa en el Señor Jesús. Demanda. Entonces cuando fue completa, la justicia de Dios es demanda y aprobación. Dios lo aprobó. Dios dijo, amén, aceptado, estoy satisfecho. Por eso es que el hombre, hermano, todo ser humano, debe de venir a Cristo y aceptar a Cristo. No importa que tantos millones tenga, no importa que tantos bienes haya hecho, no importa qué es lo que pueda hacer. Y llegar a 95, y con 95 no es suficiente porque no entra. Por puros méritos humanos, hermano, no se llega ni a los 50 puntos. Pero supongamos que lleguen a 95. 95 para Dios no es suficiente. Por eso la justicia divina, amados hermanos, es precisamente eso. Porque Dios es justo y porque Dios es santo, Él demanda perfección en todo. Y para nosotros es imposible. Pero Cristo, hombre, vino y lo hizo por usted y por mí. Es tremenda cosa, hermano. Ahora, si yo le digo a usted, lee el capítulo 1 de Romanos, y le digo, lee el capítulo 2, y lea el capítulo 3. Y cuando usted haya leído esos 3 capítulos, hermano, usted va a poder entender mucho más el plan divino, casi en toda la Escritura. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 el Señor habla de esta verdadera fe que es en Cristo Jesús. Porque en el capítulo 1, hermano, el Señor habla y dice, porque el justo por la fe vivirá. Y es en el capítulo 1 también, hermano, donde el Señor comienza diciendo, y porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad que los hombres cometen entre los hombres, deteniendo la verdad. Oiga eso. Y dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le adoraron, ni le dieron su lugar. Entonces dice, su necio corazón fue entenebrecido y empezaron a actuar como animales y a darle forma a un montón de cosas, hermano, y a adorarlas. Y los hombres dejaron el uso natural que Dios ha dado, hermano,
hombre y mujer, y se encendieron en sus propias lascivias, uniéndose hombre con hombre y mujer con mujer. Eso habla el capítulo 1. Y el capítulo 2, hermano. El capítulo 2 dice: tú que predicas que no se ha de hacer eso, ¿eso lo haces tú también? O sea, tantas cosas que el capítulo 1 habla. Dice, tú, porque le está hablando al judío directamente, hermano. Ser judío, dice, ser judío, hay bendición ser judío, porque son los que Dios apartó para que llevaran su palabra y que fueran luz en este mundo. Pero dice, no creas que porque tú eres judío te escapas. No. Dice, no, al judío de nada le sirve la circuncisión si no hay circuncisión verdaderamente en el corazón. De nada le sirve. Entonces en el capítulo 2, en el capítulo 1 y el capítulo 2, hermano, el Señor deja a toda la gente metida en el mismo lugar. Y en el capítulo 3, hermano, en el versículo 1 y en el capítulo 3 y versículo 23, el Señor nos encierra a todos y nos dice, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos los seres humanos. Porque no hay uno, ni siquiera uno, que agrade a Dios. No hay ni siquiera uno. Lea esos capítulos, hermano. Y es donde el Señor habla. Me pones esa escritura y ahí vamos a cerrar. Capítulo 3 de Romanos y versículo 21. Y aquí concluimos, hermano, se lo prometo. ¿Ok? Versículo 21 dice, pero ahora, después de habernos puesto en nuestro lugar a todos los seres humanos, el Señor dice en el versículo 21, por favor lea esos 3 capítulos en su casa. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la... ¿Qué? Ok, póngale atención a esto, hermano. Oiga bien esto. La justicia de Dios, ¿qué? Es por medio de la fe. La justicia de Dios lo ha salvado, pero la justicia de Dios se manifiesta en su vida, hermano, cuando usted actúa y practica la fe en Cristo. La justicia de Dios, dice la Biblia, por medio de la fe en Jesucristo. Una vez más, ¿cuál es esa fe en Jesucristo? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y no podemos alcanzar el estándar de Dios a menos que sea por medio de Cristo, la fe en Él. Quedamos afuera, estamos expulsados. Sí, qué tremendo es. Y nosotros, hermanos, tenemos esa bendición. Esa bendición tan grande ya es nuestra, nadie nos la puede quitar. Nadie le puede quitar a usted su salvación. Nadie le puede quitar lo que Dios le ha otorgado a usted. Y esa es la fe en Cristo Jesús.